Hola a todo el mundo, buenas tardes a todos. Vamos a ver por qué no se ve la cámara, es porque estaba apagada. Vamos a encender la cámara. Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos una vez más a este nuevo directo del máster de Gold Team Trading. Espero que como siempre estéis genial, espero que hayáis tenido tiempo de repasar los vídeos que hay por los diversos módulos, la anterior clase en el caso de que no lo hubierais visto en directo, y en el día de hoy vamos a estar haciendo la continuación, como bien he dicho siempre, de forma progresiva de todo lo que viene siendo el contenido que hay en todos los módulos, por lo que vamos a estar hablando de la estructura avanzada, que ya la estuvimos tocando realmente en la última retransmisión, porque se alargó un montón y entramos muchísimo en detalle, así que vamos a continuar esa parte y vamos a iniciar también con lo que vendría siendo la lección 3 del módulo también 3, que es identificar un poquitín la parte de identificación de zonas de acumulación y distribución, es decir, zonas de oferta y de demanda. Esto no sé si tendremos tiempo de terminarlo, pero en todo caso vamos a estar toqueteando un poco lo que estaba diciendo, ¿no? La estructura avanzada, es decir, altos, bajos, boss, shock y estructura principal, estructura interna y lo que viene siendo también pues en los inicios, o si podemos pues toda la parte de la oferta y la demanda. Al final no hay prisa, si se hace en una clase se hace en una clase, si se hacen dos clases se hacen en dos, si se hacen en tres se hacen en tres, no hay ningún tipo de prisa alguna, ¿no? Así que como bien dice por ahí Jordan, muchísimas gracias por mandar tu mensaje, la verdad lo aprecio un montón, y si cualquiera tiene algún tipo de pregunta, ponedla por el chat, yo intentaré responderla en cuanto haya terminado la explicación, y siempre y cuando tenga una explicación lógica para tu pregunta y la conozca, pues te la voy a estar respondiendo encantado. Así que bien, vamos a iniciar con un PDF que me salté, que me olvidé la última vez. La verdad, un PDF sobre la estructura del mercado. Es un PDF que no recordaba que tenía, así que lo voy a compartir por aquí por la pantalla. Y como no, para todos los que estéis viendo esta clase en diferido, ya grabada, lo tendréis también en la sección de archivos adjuntos, ¿no? Y de ejercicios de la lección para que lo podáis descargar y ver en cualquier momento, claro está. Así que bien, vamos a iniciar. Esto al final no es nada más ni nada menos que un repaso de lo que ya estuvimos viendo en la anterior clase, ¿no? Que al final es la estructura del mercado, y es muy importante pues saber que al final tenemos lo que viene siendo esta parte del movimiento, ¿no? Del mercado, que la estructura lo que nos indica siempre pues es la tendencia. Al final pues simplemente vemos aquí como nosotros tenemos las diversas estructuras del mercado, que nos ayudan muchísimo a comprender la dirección del precio con mayor facilidad. Y una estructura bajista debe estar formada, ¿no? De una creación consecutiva de lower lows y lower highs, es decir, de bajos más bajos y de altos más bajos. Es algo que mencionamos en el directo que hicimos el otro día, ¿no? Y como vemos aquí tenemos altos que cada vez son más bajos que el anterior, y eso lo que nos indica es que es una estructura bajista, y tenemos también bajos que son más bajos que los anteriores, por lo cual son lower highs y lower lows consecutivos que nos van creando boss una y otra vez, y esto pues son continuaciones de esta estructura, ¿no? Entonces, mientras nosotros vemos esto, podemos identificar la estructura, por lo cual la tendencia del mercado y la posible dirección. Una vez nosotros tenemos la posible dirección gracias a esta estructura, únicamente pues ya debemos identificar puntos de interés, zonas de liquidez y estar entrando en las operaciones a favor de la dirección, a favor de la tendencia. Estructura bajista, pues una operación en corto, es decir, en venta, en puntos de interés, en zonas de oferta, ¿no? Siempre y cuando también esto tenga pues relación con la liquidez, que es algo que iremos viendo. En este caso, pues tenemos bueno, por otra parte, tenemos también la estructura alcista, que se forma con una creación consecutiva de higher lows y higher highs, es decir, bajos más altos y altos más altos. Aquí, como vemos, tenemos un punto bajo, que es este de aquí, el primero, pero es que el segundo punto más bajo es más alto que el anterior, por lo cual es un bajo más alto. Y aquí tenemos todo el rato bajos que son cada vez más altos que los anteriores de una y otra vez, ¿no? Vamos viendo cómo tenemos esos bajos más altos y esos altos, esos puntos máximos, en este caso este, que el siguiente es aún más alto que el anterior, y vamos teniendo pues altos cada vez más altos, y esto lo que nos dan son BOS, por lo cual una estructura alcista, BOS alcistas, porque tenemos altos más altos y bajos más altos, y esto nos indica que la tendencia del mercado en este momento
es pues alcista, ¿no? Por lo que realmente nuestro objetivo siempre va a ser estar intentando operar a favor de la tendencia. Por mucho que nuestra estrategia sea a base de tomas de liquidez, sea X, sea Y, una estrategia en la gran parte de los casos va a funcionar siempre mejor con la dirección del mercado diaria. Esto es algo muy importante. No siempre es un requisito, pero es algo que es un extra que viene muy, pero que muy bien tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del mercado real, donde lo que podemos ver es exactamente el mismo boceto que tenemos aquí arriba en el gráfico de líneas, pero en el gráfico de vela real, ¿no? Con un punto mínimo, otro punto mínimo, y lo que estamos viendo en los puntos mínimos es que son puntos mínimos cada vez más altos. Fijaros cómo son puntos mínimos que cada vez están más altos. Estos, por ejemplo, son prácticamente iguales, pero hay que ver que justo realmente lo que está pasando es que el otro reaccionó en esta zona de demanda, ¿no? Al final lo que tenemos son higher lows, es decir, altos, o sea, perdón, bajos más altos, y higher highs, que son puntos máximos cada vez más altos también, porque la zona máxima de todo este movimiento que hubo aquí fue esta de aquí, y vemos que la siguiente zona máxima es esta de aquí, y así consecutivamente. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que tenemos altos cada vez más altos, ¿no? A partir de aquí, perdón, ya estaríamos obteniendo pues una rotura, bueno, una rotura de la estructura no como tal, porque aquí hay mucha liquidez, pero ya se empezaría a complicar un poquitín más esto y tendríamos que ir viendo lo que va pasando. Pero hasta esta parte tenemos un claro ejemplo de una estructura alcista con altos más altos y bajos más altos, ¿de acuerdo? Hay que comprender que a veces estos bajos pues van a tener retrocesos más profundos y hay veces que no van a ser tan profundos. Todo va a depender de los puntos de interés, de las zonas de liquidez, de los puntos de equilibrio o de lo que viene siendo de descuento premium, qué tal ha sido ese impulso o ese retroceso, ¿no? Sobre todo hay que saber la fuerza de la tendencia en ese momento. Esto pues nosotros lo podemos saber pues con el tamaño de los retrocesos. ¿Son muy profundos o son menos profundos, ¿no? En el caso de que un retroceso sea muy profundo, significa que realmente hay mucha oferta en esa zona. Los retrocesos profundos, en este caso por ejemplo se realizó un retroceso muy profundo, suele ser porque aquí hay una zona de oferta en alta temporalidad y por eso luego hay un retroceso tan profundo. Entonces, pues bueno, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que saber también moverse en distintas temporalidades para ver qué relación tiene todo esto con lo que está pasando en el mercado anterior, ¿no? En el mercado pasado y otras temporalidades que encontremos por la izquierda del mercado. Esto es muy importante. Ahora bien, estas dos estructuras mostradas anteriormente, alcista y bajista, son estructuras tendenciales. Para mí, estas son ideales para empezar a operar Smart Money Concepts. Sin embargo, estas dos formas de mercado no son las únicas que existen. Estoy seguro de que en algunas situaciones has visto como el mercado no es ni alcista ni bajista, y esto es lo que hablábamos en la clase del domingo, que es simplemente pues un mercado lateral, que es una zona de consolidación. Y aquí pues tenemos lo que viene siendo la definición. Los periodos de consolidación son frecuentes tras fuertes movimientos, ya sean alcistas o bajistas, y se pueden identificar fácilmente por el movimiento del precio dentro de un rango estrecho de precios que queda enmarcado entre un área de soporte y un área de resistencia. Las etapas de consolidación terminan cuando el precio rompe cualquiera de dichas áreas de soporte y resistencia, saliendo del rango de comercio en el que se ha estado moviendo. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora bien, os voy a estar diciendo yo algo. En este tipo de zonas pasa muy a menudo lo que son las manipulaciones. Aquí tenemos el soporte, aquí tenemos la resistencia. ¿Y qué ocurre? El precio pues quizás hace esto y sube aquí, y la gente, los traders novatos dicen, hostia, ha roto el techo, vamos en compra, pam, y abren una compra justo aquí. ¿Qué ocurre? Muchas veces esto son manipulaciones de los bancos para conseguir la liquidez necesaria para abrir sus operaciones. Tener en cuenta que nosotros sí que podemos operar en cualquier momento en lo que viene siendo el gráfico. Nosotros abrimos TradingView, abrimos lo que queramos y abrimos una operación en cualquier momento de la forma que nosotros queremos. Las instituciones no funcionan así, los fondos de inversión no funcionan así. Ellos, para poder abrir literalmente una compra, necesitan gente que esté vendiendo, y para poder abrir una venta, una gran venta, un gran volumen de ventas, necesitan compradores, porque si no, ¿a quién les están vendiendo? Entonces, para obtener compradores, pues van a manipular a esta gente haciéndoles creer que el precio va a subir. Entonces mucha gente se pone a comprar, ellos obtienen los compradores necesarios, es decir, su contrapartida, y venden. Y esta falsa rotura de este mercado lateral pues no es nada más y nada menos que una falsa rotura, y es una manipulación de toma de liquidez, como habréis visto en muchísimos de mis vídeos de YouTube gratuitos, o incluso en el último vídeo que he subido en el día de hoy, donde hablo
del sistema Globex, la verdad, para los índices, donde vemos algo bastante similar a esto, ¿no? Así que esto hay que tenerlo en cuenta, y esto no solo pasa con las roturas al alza, sino que también pasa con las roturas a la baja y se va hacia el otro lado en muchas ocasiones. Habrá otras donde simplemente baje y listo, ¿no? Y no hay ninguna manipulación, pero hay que tener en cuenta la dirección diaria. Si, por ejemplo, la dirección diaria es bajista y tenemos este rango de acumulación, algo probable es que manipule los máximos y que luego siga bajando. ¿De acuerdo? Si en lo que viene siendo esta dirección bajista tenemos este periodo de rango lateral de acumulación y el precio rompe estos mínimos, es probable que entonces no sea una manipulación, porque realmente continuamos con la dirección diaria del mercado, ¿no? Continuamos con lo que estábamos viendo anteriormente. Así que tenemos que ver si todo esto tiene un sentido en todo el mercado, ¿no? No solo en las pocas temporalidades o en las pocas velas que estamos viendo. Hay que saber moverse. Por eso yo soy partidario de siempre de buscar estrategias que no solo engloben unas temporalidades en específico, sino que intenten englobar todas las temporalidades. Y lo que pasa, sí que es cierto que es más complejo, pero a la larga creo que si conseguimos dominarlo bien podemos tener mejores resultados. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo pues, de lo que he dicho de la zona de rango lateral con velas, ¿no? Vemos cómo realmente pues, tenemos esta zona donde el precio pues, sube, baja, sube, baja, sube, baja entre soportes y resistencias. Y como estáis viendo, pues cuando hay una manipulación de unos mínimos, el precio pues reinvierte hacia el otro lado. En este caso son manipulaciones pequeñas, así que tampoco reinvierte con mucha fuerza. Pero fijaros que cuando hay manipulaciones, cuando el precio toma unos máximos, se va hacia abajo. Y cuando el precio toma unos mínimos, se va hacia arriba y así constantemente vuelve a tomar los máximos, se va hacia abajo. Estos son bases más o menos de la liquidez, ¿de acuerdo? Estoy aquí toqueteando cosas que no vienen a cuento, pero me gusta ir dando pinceladas para que cuando lleguemos a dichos módulos, a dichas lecciones, pues ya haya un poquitín más de conocimiento sobre ello. Ver que simplemente que el precio cuando toma un máximo o un mínimo es probable, ¿de acuerdo? No siempre es obligatorio, pero es probable que tenga una reinversión hacia el lado contrario en el que nos encontramos. Fijaros, por ejemplo, aquí también rompemos este máximo, ¡pam!, el precio cae hacia el otro lado. Rompe este mínimo junto a este otro, sube. Y así consecutivamente. Esto pues habrá veces donde no suceda y hay que saber identificar cuánta liquidez tenemos. Aquí arriba tenemos un gráfico de mercado lateral. Para mí es uno de los mercados más impredecibles, por esta razón no recomiendo hacer trading en este tipo de periodos, a no ser que tengas estrategias basadas en este tipo de periodos como las que estoy mencionando de tomas de liquidez y las conozcas bien y conozcas también cómo identificar pues la dirección diaria, etcétera, etcétera. Así que bueno, tenemos este PDF donde hemos repasado un poco lo que viene siendo la estructura del mercado. Ahora ya tenemos una mayor comprensión de la estructura del mercado y lo que vamos a hacer en este momento va a ser nada más y nada menos que irnos a TradingView. Vamos a irnos a TradingView porque quiero estar hablando de una cosa, ¿no? Quiero ver si me sale, a ver si puedo hacer unos dibujitos que salgan más o menos claros. Se me da muy mal hacer dibujitos sin haberlos practicado antes. Sinceramente se me da muy mal, pero vamos a intentar hacer unos dibujitos para intentar también hablar un poco del mercado. Vamos a tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, en una estructura alcista vamos a tener esto, ¿no? Exactamente, pues aquí tenemos el impulso, el retroceso y de vuelta un impulso. Tenemos un alto, aquí esto es un alto más bajo, es decir, perdón, un bajo más alto, un higher low. Disculpad la dislexia, tenemos aquí un higher low, un bajo más alto y otro higher low, ¿no? Es otro bajo más alto y aquí lo que tenemos es un higher high, alto más alto y otro alto más alto. Ok, esto es lo que nosotros veríamos en nuestra estructura principal. ¿Qué es una estructura principal? Una estructura principal no la puedes denominar como la estructura principal es 1 hora, la estructura principal es 4 horas. No, la estructura principal es muy subjetiva al estilo de trader que tú seas. Esto es lo mismo, si tú eres un trader que hace scalping y que operas en 5 minutos, probablemente tu estructura principal pues sea las temporalidades que hay encima, la estructura que se crea encima de esa temporalidad donde tú estás haciendo la entrada, es decir, media hora, 1 hora. Si tú eres un trader que, por ejemplo, eres intradía y haces las entradas o yo qué sé, me lo invento, haces las entradas en 30 minutos o en 1 hora, tu estructura principal será en 4 horas. Si tú eres un swing trader que hace las entradas en 2 horas o en 4 horas, tu estructura principal sea en un día, será en una semana. Entonces, todo esto es muy subjetivo al estilo de trader que tú seas y en cuanto en muchas ocasiones se me preguntan qué temporalidad, es prácticamente lo de menos.
porque todos los conceptos que se muestran en Smart Money sirven para todas las temporalidades, se visualizan de la misma forma. Todo va a depender de la temporalidad en la que tú te sientas cómodo operando. Esto es algo que para mí es súper importante de comprender, y no porque un trader se sienta cómodo operando en un minuto, tú tienes que operar en un minuto. No tienes por qué sentirte obligado a hacer lo mismo. Tú puedes operar en 5 minutos, tú puedes operar en 15, en lo que tú te sientas cómodo, pero obviamente antes pruébalo. Prueba que esa misma estrategia, que esa persona, si te ha gustado, opera en un minuto, prueba si también funciona en 5 o en 15. Que la gran parte de las veces la respuesta es sí, pero no pierdes nada por hacer un backtesting, ¿no? Que pronto traeré también, bueno, hay un módulo, ¿no? Donde hablaremos del backtesting, de cómo lo podemos hacer en TradingView y en otros programas, ¿no? Donde podemos obtener más datos. Así que, como estaba diciendo, que me enrollo, esto es la estructura principal. Estructura principal. Aquí, por mucho que vosotros veáis una única tendencia, que es una tendencia alcista, hay que comprender una cosa. Y es que en esta estructura principal es alcista porque tenemos, como bien he dicho antes, altos más altos, higher highs y higher lows, y bajos más altos. No obstante, en nuestra estructura principal, que por ejemplo estamos viendo en, yo qué sé, me lo invento, no lo quería borrar, vamos a poner en 4 horas, ¿vale? Puede ser menos, ¿eh? Como bien digo, esto es un ejemplo únicamente para que hagáis un plano mental, no lo toméis esto al pie de la letra. Esta estructura principal que nosotros estamos viendo en 4 horas sí que es una estructura alcista, pero hay que comprender que si nosotros nos vamos en una menor temporalidad, ejemplo, 15 minutos, dentro de esta estructura alcista pues tenemos obviamente una misma estructura alcista aquí, y aquí tenemos una estructura bajista. En la misma estructura alcista que tenemos principalmente en 4 horas, nosotros tenemos también una estructura bajista, que es este rango de aquí, y aquí nuevamente tenemos otra estructura alcista. ¿Cómo se produce esto? Pues esto se produce con los quiebres de estructura, ¿no? No siempre van a ser válidos, o no siempre nos van a indicar un cambio de estructura. Esto no va a ocurrir el 100% de las veces, pero sí que es como una especie de aviso, sí que es como una especie de patrón que suele ocurrir cuando tenemos esos cambios de estructura, los change of character. ¿Cómo vemos esto? Pues esto lo vemos así en 15 minutos, por ejemplo. Vamos a marcar antes estructura interna. Estructura interna. Y la estructura interna, 15 minutos. Es un ejemplo. Vuestra estructura interna puede ser 1 minuto. Vuestra estructura interna puede ser 30 minutos. Todo depende del marco temporal que toméis para hacer vuestro tipo de trading. Aquí lo tenemos. Esto sería algo más o menos intradía, tirando un poco hacia swing trading. Puede ser menor. Tendremos aquí pues también los impulsos, con los retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y lo que vemos es que de repente aquí lo que tenemos es una rotura de este punto estructural, el precio vuelve a esta zona, no consigue hacer un alto más alto, sino que hace un alto más bajo, y a partir de aquí pues nosotros nos vamos a lo que viene siendo el retroceso. Ahora, ¿qué ocurre? En este retroceso no conseguimos continuar haciendo bajos más bajos, de hecho hacemos un alto más alto que el anterior y continuamos subiendo, ¿no? Esto no es nada más ni nada menos que exactamente lo mismo que estamos viendo aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? En la izquierda lo único que vemos es una estructura alcista, porque es la estructura principal y tenemos menos ruido, tenemos menos información en el mercado. Hay menos información. Cuanto mayor sea la temporalidad, hay menos información, hay menos velas, pero más fuertes y más repercusión tienen en la dirección del mercado, ¿no? En cuanto menor sea la temporalidad, pues más información tenemos y más cosas podemos llegar a ver y podemos llegar a hacer moviéndonos de temporalidades, pero menos repercusión real tienen en la dirección del mercado, al menos a un medio largo plazo. En un corto plazo pues sí que pueden indicar algo, pero hay que saber en qué punto nos encontramos de la estructura principal, de lo que es el movimiento principal. Entonces hay que comprender que todo esto viene siendo la parte del impulso. Lo quiero marcar en rojo, lo que me sale en azul, aquí vamos a marcarlo en rojo, y esto es la parte del impulso, que sigue siendo alcista. Y después nosotros tenemos la parte del retroceso. Bueno, no, vamos a volver a marcar el impulso, así ya directamente no tenemos que cambiar de colores. Tenemos nuevamente más otro impulso, y ahora sí que vamos a marcar la parte del retroceso aquí. ¿De acuerdo? Que nosotros en la parte del retroceso vamos a ver cómo en menores temporalidades, como en nuestra estructura interna, se nos rompe esta lista consecutiva de bajos más altos. Porque recordemos que aquí tenemos todo el rato bajos más altos, es decir, higher lows, higher low, higher low, higher low, bajos más altos, higher high, altos más altos, una y otra vez
consecutivamente, uy, disculpadme que estoy haciéndome un lío, aquí está, y de repente esto ya no son higher low, esto no es un bajo más alto, porque fijaros este bajo de aquí, está más alto que este nuevo, por lo que vemos es, lo que ocurre aquí es que se está rompiendo, como estaba diciendo en la anterior clase, la zona de demanda que tenemos aquí, a partir de esta zona parece que hay más oferta que demanda, y lo que ocurre es que tenemos un cambio de estructura, un change of character, una ruptura en la estructura, en este caso interna, y pasaríamos a ser bajistas. Toda esta zona sería bajista, pero claro, hay un momento donde la gente pues sigue haciendo ventas y hace una venta aquí y dice, hostia, el precio ha cambiado de estructura, ¿cómo ha podido ser esto? Pues claro, hay que tener en cuenta que lo que viene siendo la estructura principal, nosotros somos alcistas y este retroceso va a acabar en algún momento. Entonces hay que tener en cuenta esto también y gracias al ver la estructura principal, nosotros podemos llegar a hacernos una idea de cuándo puede llegar a terminar las tendencias en la estructura interna, ¿no? Si sabemos en qué punto de la estructura principal nos encontramos, porque al final vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestra estructura principal, aquí, imaginaros, hay una ineficiencia y hay una zona de demanda. Entonces, si nosotros llegamos justo aquí en esta ineficiencia y en esta zona de demanda, no tiene sentido continuar vendiendo por mucho que nosotros nos encontremos en esta estructura bajista, porque nuestra estructura principal es alcista y estamos llegando a un punto de interés en una alta temporalidad, por lo que hay que estar atentos y hay que guardar las pistolas. No hay que ser vaqueros en ese momento. Así que se guardan las pistolas, se espera a ver qué es lo que sucede y entonces, si vemos nosotros otra vez más un cambio de estructura aquí, porque fijaros que al final aquí lo que tenemos son altos que son cada vez más bajos y bajos que son cada vez más bajos, lo que haríamos en cuanto se rompe este punto estructural válido es entrar en compra, ¿no? En lo que viene siendo Smart Money simple. Esto lo voy a cambiar porque esto ya no es un higher low, esto es un lower low, es un bajo más bajo, aquí consecutivamente lower low, lower low, lower low, y esto es perdón, es un lower high, es un alto más bajo. Lower high y lower high. ¿Qué ocurre aquí? Esto ya no es un lower high, esto ya no es un alto más bajo, esto es un higher high. Obtenemos el shock, el cambio de estructura. Esto estaría sucediendo en esta parte de aquí en menores temporalidades, por eso siempre os digo de chequear varias temporalidades, y aquí es cuando se estaría formando este cambio de estructura, ¿no? E iniciaríamos con el nuevo impulso, que es lo que siempre nos conviene tradear, ya que el impulso es la parte más fuerte, más grande y que más probabilidad de acierto tiene. Eso sí, no hay que precipitarse, no hay que estar buscando todo el rato este cambio de estructura. Hay que tener en cuenta que este cambio de estructura, para que sea fuerte, para que el shock sea fuerte, como bien he dicho antes, no siempre indica un cambio de estructura, no siempre acierta, pero para que acierte la mayoría de las veces esto tiene que suceder en un punto de interés, en una zona de oferta o en una zona de demanda. Esto es una zona de demanda válida, es una zona de demanda de calidad. Ok, vamos a confiar en este shock. Aquí no hay ninguna zona de demanda o la zona de demanda que hay no es de calidad, vale, no vamos a estar confiando en este shock porque puede que entonces sea una toma de liquidez y el precio continúe bajando y patatí patatá, ¿no? Entonces esto es un poquitín la definición de lo que viene siendo la estructura principal, la estructura interna y las cosas que nos podemos llegar a encontrar. Pero ahora es que me diréis, Alex, ¿pero qué me estás hablando de zonas de oferta o de demanda válidas si aún no lo hemos visto? Por esta razón creo que incluso en esta clase podríamos empezar a verlas un poco. Así que bueno, espero que me esté explicando bien, espero que todo el mundo lo esté comprendiendo lo mejor posible, si no, como siempre digo, la grabación pues bueno, se queda grabada, ¿no? Esta parte en directo lo podéis ver las veces que queráis y también me lo podéis preguntar tanto a mí como a otros alumnos del Discord, ¿no? Que también hay gente que tiene muchísimos conocimientos. Yo la verdad es que flipo cuando entro a ver los análisis del Discord y digo, pero si esta gente sabe un montón. Yo aprendo también un montón de vosotros, la verdad, porque al final eso es lo mejor, ¿no? Aprender uno de los otros. Yo, por ejemplo, todo lo que he aprendido no lo he aprendido solo, ni mucho menos. Lo he aprendido cogiendo información de aquí, de allá, de aquí, de allá y de mi experiencia personal. Pues creo que las comunidades van muy bien para esto, para que todo el mundo pues nos formemos y aprendamos de nuestros errores y de los demás, igual que de los aciertos de los demás, que es algo pues súper bonito. Así que después de dar esta charla un poco más filosófica y sentimental, vamos a ir con la parte de la oferta y la demanda.